Ya, estimados, ahí se está comenzando a grabar esta reunión. Les doy los muy buenos días a todos. La reunión de hoy, ¿cierto? Va a ser una reunión más bien informativa, eh, en donde, bueno, se hizo un resumen más o menos de todo lo que va a ser la finalización del primer semestre, ¿cierto? Y el comienzo del segundo, sumado también a lo que ha pasado en torno a la cuarentena, ¿cierto? Ya que la comuna de La Florida pasó a fase 2, ¿cierto? Y bueno, también el colegio obviamente tiene que tomar medidas al respecto, ¿cierto? El Ministerio de Educación indica de que el colegio debe estar abierto, ¿cierto?, para las clases si es que la comuna de La Florida está en fase 2, pero también se mantiene, ahí vamos a ver, ¿cierto?, que se va a mantener el aforo de alumnos, ¿cierto? Les recuerdo que durante el mes de marzo, cuando los alumnos estuvieron asistiendo algunos a clases presenciales, se dividió al curso en 4 grupos, ¿cierto? Y los alumnos por día iban asistiendo según el grupo al cual pertenecían. La modalidad va a ser similar, ¿cierto? Vamos a ver que hay un pequeño cambio con respecto a no a la conformación de los grupos, sino que más bien a los días en que estos grupos iban a asistir al colegio de forma presencial. Ahí está, bueno, lo que vamos a revisar, ¿cierto? Lo que pueden ver ahí en la pantalla, el término del primer semestre del año escolar, lo que son las vacaciones de invierno, cómo vamos a iniciar este segundo semestre de año escolar, ¿cierto? Y si es que la comuna de La Florida se mantiene en fase 2, vamos a ver qué es lo que se va a decidir, ¿cierto? Recuerden que independiente de la decisión que pueda tomar el colegio, esto es una decisión de parte del ministerio. Sabemos que el ministro de Educación desea que los colegios vuelvan a clases, ¿cierto? Que es lo que deseamos la mayoría, por supuesto, pero obviamente tienen que existir las medidas de higiene respectivas con respecto a la pandemia. Así que también vamos a ver lo que tiene referencia a este plan de funcionamiento de higiene y seguridad que tiene el colegio, ¿cierto? Y que obviamente también nos protege a todos. Vamos a revisar un poco de lo que hemos hecho este término de semestre, ¿cierto? Lo que se hizo la semana anterior, el día jueves y el día viernes, ¿cierto? Fue la evaluación ministerial día, que es súper importante, ¿cierto? Porque igual viene a reemplazar más o menos lo que es el sistema de medición de la prueba SIMSE, ¿ya? Si bien es cierto, la prueba SIMSE se supone que se va a hacer este año igual, esta evaluación, ¿cierto? También nos ayuda a medir en qué nivel están nuestros niños. Bueno, esta semana, ¿cierto? Porque esto fue la semana anterior, el día jueves y viernes, los que no hayan realizado la prueba día me avisan por el WhatsApp de los apoderados, ¿cierto? Para poder enviarles el link y la clave, en donde tienen que ingresar con el root del alumno al link que yo les enviaría de la evaluación día, los que no la han hecho, y la clave es alumno 123. Así que los que no la han hecho me avisan después en el WhatsApp para poder enviar el link de la prueba día. Eso se supone que lo hicimos la semana anterior. Esta semana, ¿cierto? Bueno, tenemos esta reunión de apoderados y durante el día de mañana, ¿cierto? En el caso mío personal, yo voy a estar en el colegio para poder entrevistarme con cualquier apoderado que quiera asistir y que quiera tener alguna reunión de forma presencial. Me piden aceptar el link de la reunión, me dice el papá de Vicente Díaz. No sé si le pueden decir por el WhatsApp que intente entrar nuevamente, que yo debiese aceptarlo, pero no me ha llegado ningún mensaje. Bueno, como les estaba comentando, ¿cierto? El día de mañana, a partir de las 10 hasta la 1 de la tarde, ¿cierto? Yo voy a estar en el colegio por si algún apoderado quiere conversar de forma personal conmigo respecto a algún tema en particular de su apoderado, perdón, de su pupilo. Estas reuniones van a ser el día de mañana. También, ¿cierto? A la semana siguiente, recuerden que esta semana, ¿cierto? Es una semana para que los alumnos se vayan poniendo al día con los trabajos que tengan atrasados, ¿cierto? Eh, Mañana se les va a enviar la evaluación de la unidad número 3, ¿cierto? Se va a enviar desde el 1 de julio, o sea, mañana les va a llegar la evaluación que van a tener que hacer los chiquillos de todo lo que vimos en el mes de junio, ¿cierto? Y
va a ser una evaluación cortita, ¿ya? Porque como tuvimos un día menos, porque el lunes fue feriado, ¿cierto? Y recién les vamos a enviar la evaluación mañana, mañana 1 de julio, va a ser una evaluación corta, ¿ya? Eso, la mayoría de los profesores quedamos de acuerdo en eso, que no sea una evaluación tan amplia como las otras, ¿ya? Por el hecho de que este semestre ha estado bastante interrumpido por los feriados y todo. Así que, para que le avisen a los niños, mañana se les va a enviar la evaluación que corresponde al mes de junio, ¿cierto? Para que la puedan realizar y va a ser, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Según lo que acordamos con los profesores, va a ser una evaluación cortita. Vamos entonces con la asistencia en el mes de julio, ya de vuelta de vacaciones, ¿cierto? Pensando en que la comuna sigue en fase 2, eh, vamos a seguir asistiendo al colegio por grupos, tal como se hacía en el primer semestre. En el caso de esta semana que va a ser corta, que sería la semana siguiente, ¿cierto? Porque recuerden que la semana siguiente es la semana de evaluación, o sea, esta es la semana, no, la semana siguiente va a ser la semana de evaluación, y desde el lunes 5 al miércoles 7, ¿cierto? Los alumnos van a asistir en los siguientes grupos. Yo después les voy a enviar este mismo Power, ¿cierto? Y les voy a enviar también la información para que sepan a qué grupo pertenecía su pupilo, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El día lunes 5 van a asistir los alumnos que quieran, por supuesto, del grupo número 1. Los alumnos del grupo número 2 asisten el día 6 y los que estén inscritos en el grupo 3 el día miércoles 7. Los estudiantes del grupo 4 que deseen asistir al colegio deben solicitarlo a mí, ¿cierto? Me deben solicitar a mí esto para organizar la asistencia según el aforo permitido. O sea, me avisan a mí durante esta semana qué día los alumnos que estén en el grupo 4, que yo voy a enviar después al WhatsApp los grupos, los alumnos que estén en el grupo 4, ¿cierto? Me tienen que avisar si van a venir al colegio para yo indicarles qué día pueden venir, si es lunes, martes o miércoles, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos en la sala. Eso va a ser para la semana del lunes 5, ¿cierto? Que también es una semana cortita. Luego, ¿cierto? Del miércoles 7, en esta misma semana del lunes 5, vamos a hacer una convivencia virtual, ¿cierto? Una convivencia virtual e híbrida, se le pone acá porque recuerden que también van a haber alumnos presenciales. Es importante decir, eso sí, que si usted vive en una comuna que aún se mantiene en cuarentena, que al parecer no va a ser casi ninguna de la comuna de Santiago, pero si para esta semana, o sea, para la próxima semana ya, hay algún cambio de parte del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación, y usted se encuentra en una comuna que no esté, que esté en cuarentena, perdón, se supone que no puede salir de esa comuna. Entonces, solamente si usted está en una comuna de fase 2 puede ir el alumno al colegio que también está en fase 2, ¿ya? Lo más probable es que estemos la mayoría de las comunas en fase 2 en la región metropolitana. Así que no creo que haya mucho problema con eso. Entonces, el día miércoles 7 se va a hacer una convivencia híbrida con los alumnos que estén presencial, más los que se conecten de forma virtual, de 12 a 2 y media. Nosotros nos toca la convivencia. Luego, ¿cierto? Comienzan las vacaciones de invierno, ¿cierto? Desde el jueves 8 de julio hasta el viernes 23 de julio. Ese va a ser el periodo completo de las vacaciones. Y el inicio del segundo semestre ya sería para la semana del 26 de julio, ¿cierto? Después de haber pasado las 2 semanas de vacaciones. Si hay alguna duda, me van interrumpiendo nomás. Vamos a ver cómo va a ser el inicio del segundo semestre, cuando ya volvamos de vacaciones, ¿cierto? Esta semana del lunes 26 de julio. Esta semana del 26 de julio, ¿cierto? Se van a mantener los horarios de clases, ¿ya? O sea, nosotros comenzamos las clases a las 8:45, ¿cierto? Y salimos a las 12:30.
Parece que el papá de Vicente Díaz no puede entrar, pero la verdad es que a mí no me llega ninguna solicitud. Se supone que cuando la persona ingresa sin su correo, yo lo tengo que ir aceptando. Y me llegaron varias, pero no me llega la de el papá de Vicente para que le puedan avisar por el chat, por favor. Bueno, como les iba comentando, ¿cierto? El horario se va a mantener. Las clases comienzan a las 8:45, ¿cierto? Los que asistan presencial tienen que llegar al colegio a las 8:45 y la salida de clases es a las 12:30. También el término de la clase virtual va a ser a las 12:30. Vamos a seguir con estas clases, ¿cierto? Que el colegio ha denominado híbridas, que en realidad es un logro bastante importante que tiene el colegio. Y creo que también es importante que lo valoremos en el sentido de que hay muy pocos colegios en Santiago que están con clases online constantes. Si bien es cierto, cada vez son más, la mayoría, por ejemplo, de los colegios municipales están con clases muy poco. O sea, yo tengo el caso, por ejemplo, de un colegio en la comuna de San Joaquín, Fray Camilo Enríquez, que es una realidad que yo conozco muy de cerca, y ellos tienen un ramo cada una semana prácticamente. Y a veces las clases se mandan por cápsulas de video, ¿cierto? Porque hay algunos alumnos que no se pueden conectar. La cápsula de video no permite que el alumno pueda preguntar nada, es simplemente un video que yo veo de la clase. Entonces yo creo que es importante valorar lo que está haciendo el colegio en ese sentido. Eh, Porque somos uno de los pocos colegios de la comuna de La Florida, ¿cierto?, que tiene este tipo de clases híbridas, en donde podemos hacer la clase al mismo tiempo con el alumno en la sala, versus también los alumnos que se conectan desde la casa, ¿ya? Así que se va a seguir con esa modalidad, ¿cierto? El colegio invirtió en mejorar el Internet, ¿cierto? Recordemos que en marzo igual tuvimos algunos problemas con respecto a eso. Pero la idea es que se sigan manteniendo las clases de esa forma, ¿cierto? Que haya un avance mutuo de los alumnos que están ahí conmigo en la sala, ¿cierto? Versus los que se conectan con su computador, ¿ya? Creo que durante el mes de marzo, y creo que el único problema que ocurrió realmente fueron problemas técnicos en cuanto al Internet. Porque me parece que cuando la conexión era buena, ¿cierto? Las clases pudieron lograrse de forma efectiva y había participación de ambas partes, tanto de los que están en la casa como de los que van presencialmente. Entonces se va a mantener la división por grupos de los estudiantes según el número de la lista. Yo les voy a hacer llegar ahora, al terminar la reunión, el documento para que vea a qué grupo pertenece su alumno, ¿cierto? Se mantienen las clases híbridas, como les comentaba, ¿cierto? Que es un grupo de estudiantes que asiste al colegio de forma presencial, ¿cierto? Mientras los otros grupos de estudiantes asisten de forma virtual desde su casa. Entendemos esto porque obviamente la decisión de enviar o no al alumno es de ustedes, o sea, independiente de lo que pueda decir el ministro de Educación, en el fondo nosotros decidimos si mandamos a los chiquillos o no al colegio. Obviamente en el colegio están garantizadas las medidas sanitarias, hay distancia social, ¿cierto? Los pupitres están separados por la distancia indicada, existe alcohol gel, hay mascarillas de repuesto, hay todo un protocolo de entrada, se toma la temperatura, pero finalmente la decisión es de ustedes si mandan a los chiquillos o no, ¿cierto? Entonces, por lo mismo se mantienen estas clases tanto para los virtuales como para los presenciales. Ahora vamos a hablar de algunos cambios que tienen que ver con los grupos. ¿Por qué? Porque durante el mes de marzo los niños asistían por grupo dependiendo del día. Por ejemplo, el día lunes asistía el grupo 1, martes el grupo 2, miércoles el grupo 3, jueves el grupo 4 y así. Ahora la organización va a ser de esta manera, ¿cierto? El estudiante asiste toda la semana según su grupo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque la idea es que el estudiante no se pierda la relación con ninguno de los profesores, ni con ninguna de las asignaturas cuando va al colegio. Entonces, en la semana en que el alumno vaya al colegio, va a tener todos sus ramos que corresponden a esa semana. Por lo tanto, va a tener contacto con todos los profesores durante esa semana, ¿cierto? Lo cual también va a facilitar su trabajo, ¿cierto? Porque obviamente el alumno, al tener contacto con todos los profesores, va a poder resolver también todas sus dudas. Entonces los estudiantes asisten toda la semana según su grupo. Recuerden, después les voy a mandar los grupos para que vean en qué grupo estaba su alumno. Todos los estudiantes del grupo 1 asisten a clases presenciales desde la semana del 26 al 30 de julio. O sea, la semana del 26 al 30 de julio va todo el grupo 1, ¿ya? Y van toda la semana. Luego la semana siguiente el grupo 2, la semana siguiente el 3 y a la siguiente el grupo 4.
¿ya? Ese es un cambio importante, ¿cierto? Ya que la idea, como les comentaba, es que el alumno tenga todas sus clases de la semana, ¿cierto? Y pueda ver presencialmente al profesor al menos una vez a la semana según la asignatura que tenga. Entonces la pregunta es, ¿cuándo debe asistir mi hijo o mi hija a clases? Acá aparece el calendario. ¿Ya? Este documento, este PPT también se los voy a enviar y van a tener ustedes este calendario. Como les dijimos, ¿cierto? La semana del 26, grupo 1, la semana siguiente grupo 2, grupo 3, grupo 4, y así. Vamos a ir dividido por semanas, ¿cierto? Acá la semana, esa es la semana de vacaciones de septiembre, la que no está marcada allí. Aquí, bueno, lo que les comentaba, ¿cierto? El aspecto positivo sobre la asistencia a clases del estudiante. Todos los días de la misma semana, el estudiante que asiste presencialmente se relaciona, perdón, con todos los profesores durante la semana. Y así puede resolver las dudas. Bueno, como yo les comentaba, ¿cierto? Les voy a enviar la información sobre los grupos de clase para que ustedes recuerden a qué grupo pertenece su alumno, ¿cierto? A mí no me gusta poner hijo, yo no diseñé este Power porque sabemos que muchas veces el apoderado no es el papá del alumno. Entonces, a veces decir su hijo, su hija, no es tan exacto. Yo prefiero referirme al estudiante o al alumno. Si existe un estudiante nuevo, se incluirá al grupo que tenga menos estudiantes matriculados, ¿ya? Entonces, cuando yo mande la información de los grupos, usted va a ver que su estudiante, pertenece al grupo 2, pero si no aparece en ninguno de los 4 grupos, me tiene que avisar al WhatsApp para que lo incluyamos en uno de los 4, y ahí lo incluiríamos en el que tiene menos número. ¿Qué pasa con los estudiantes que solo trabajan a través del aprendizaje con guías remotas? Esta situación se mantiene, ¿ya? Porque recordemos que hay estudiantes que no tienen la facultad tecnológica de poder conectarse o no tienen las facilidades económicas de poder hacerlo. Recordemos que todo esto implica dinero, un computador, conexión a internet, ¿cierto? O un celular, ¿cierto? Dependiendo de cómo puedan conectarse. ¿Qué pasa con estos estudiantes? Entonces, sigue la opción de las guías de trabajo, ¿ya? Para los estudiantes sin acceso a Internet. Y de hecho, esta opción también puede ser elegida por alguno de sus estudiantes, alguno de los chiquillos. ¿Por qué? Porque hay muchos que no se sienten cómodos con las clases virtuales. Hay muchos que sí, ¿cierto? Hay muchos que incluso participan más que en las clases presenciales. Para algunos les ha sido más fácil que para otros, pero hay algunos que sencillamente no se acomodan a las clases virtuales, ¿cierto? Teniendo la tecnología para poder conectarse y el dinero también para poder hacerlo, pero aún así prefieren las guías en papel. Eso es elección del alumno en este caso, del apoderado, si se conecta a clases virtuales o si hace las guías en papel. Pero ojo, si el alumno decide con hacer las guías en papel porque no se concentra en la clase virtual o cualquier otro motivo, tiene que entregar la guía en papel en el colegio, ¿cierto? Pero no tiene que hacer las actividades de la clase virtual, ¿cierto? Porque si no estaría haciendo doble trabajo. La idea de las guías en papel es que es como un resumen de todo lo que nosotros vemos durante el mes virtualmente con los demás chiquillos. Entonces, si su pupilo o pupila decide eh, eh, por decirlo así, decide hacer las guías en papel, o sea, no conectarse a las clases virtuales, no tiene que hacer las tareas de las clases virtuales, ¿ya? Solamente tiene que hacer las guías en papel si decide esa opción. Ahora, si en algún momento el alumno cambia de opinión y le dice al apoderado, le dice, pucha, sabes que ahora sí puedo y quiero conectarme a las clases virtuales, me tienen que avisar para yo evaluarlo con las guías ahora de la clase virtual, ¿cierto? Pero no tienen que hacer las dos. Eso quiero que quede súper claro. Bueno, las guías se entregan una vez al mes, es una por asignatura, y se deben retirar en la quincena de cada mes y entregar resueltas al mes siguiente para la evaluación, ¿cierto? Eso es con respecto a los que hacen las guías en papel. Yo, de hecho, acá, el día jueves, ¿cierto? Fui a buscar las guías en papel y me traje todas estas guías en papel, ¿cierto? Que van a ser evaluadas durante esta semana y durante la próxima. Vamos a ver la evaluación, ¿cierto? Y la clasificación para ser promovidos de año. En el segundo semestre, ¿cierto? Vamos a tener 3 evaluaciones, 3 notas.
tal como las tuvimos en el primer semestre. Hay una evaluación, ¿cierto?, de la unidad 1, que va a comenzar de vuelta de vacaciones, con la nota 1, calificación 1. La unidad 2 va a ser entre septiembre y octubre, y la unidad 3 entre octubre y noviembre. Para los que trabajan con guías en papel, va a haber una guía en agosto, una en septiembre y una en octubre. Esas van a ser las 3 notas de los que trabajan con las guías en papel. Recuerden que el que trabaja con la guía en papel hace solo la guía en papel, no tiene que hacer las tareas de la clase virtual, ¿ya? Porque hay muchas tareas en la clase virtual que no va a entender el niño. A veces yo de repente les mando a ustedes, esto trabajamos en la clase. Y si yo no estuve en la clase virtual, no voy a entender muy bien lo que sucede. Independiente de que yo la pueda ver después por Classroom y todo, el trabajo está destinado para el que se conecta de forma virtual de una forma, con un tipo de metodología, y otra metodología, ¿cierto?, para el que se conecta, o perdón, para el que hace la guía en papel. ¿Ya? Así que ojo con eso, no tienen que hacer las dos. Para ser promovidos, entonces, es obligación que todos los estudiantes de educación básica tengan registradas sus calificaciones. O sea, por lo menos tienen que tener las 6 notas del año para poder ser promovidos. Recordemos que esta va a ser la evaluación 3 del primer semestre, y en el segundo semestre van a existir estas 3 calificaciones. ¿Qué pasa si la comuna retrocede a cuarentena? Ahí solamente tenemos que esperar la información que nos dé el Mineduc para confirmar las clases presenciales en esta etapa. Recordemos que ahí había un proyecto de ley, ¿cierto?, de parte del gobierno, en donde ellos quieren seguir manteniendo las clases presenciales aunque la comuna esté en cuarentena. Si eso se aprueba, ¿cierto?, y la comuna de la Florida vuelve a la cuarentena y el Ministerio de Educación indica que el colegio debe estar abierto para los estudiantes, se mantienen las clases híbridas. O sea, puede asistir el alumno dependiendo de su grupo en la semana que le corresponda, ¿ya? Pero eso va a depender de lo que decida el Ministerio de Salud, ¿cierto? Por supuesto, en coordinación con el Ministerio de Educación. Lamentablemente hay muchas cosas que nosotros, como se dice, nos enteramos por la prensa. Y literalmente es así, ¿cierto? Porque las directrices del Ministerio de Educación, ¿cierto? Muchas veces han sido decisiones del momento. Entonces, el colegio, tal como ustedes, muchas veces nos enteramos por la prensa de algunas situaciones. De hecho, nos enteramos por televisión de que la comuna de la Florida pasaba a fase 2 y se tuvo que hacer todo un cambio de organización, que es lo que estamos informando ahora. ¿Cierto? ¿Cuál es el plan de funcionamiento, higiene y seguridad del colegio? Recordemos que estamos en un periodo de cuarentena, ¿cierto? A pesar de que en las calles veamos que está lleno de gente, ¿cierto? Y que muchas de esas personas tienen la necesidad de salir a trabajar, ¿cierto? Algunos otros, ¿cierto?, tienen la necesidad de salir a comprar, etcétera, etcétera. Es importante que mantengamos las medidas de higiene, ¿cierto? Se hace una sanitización del colegio todos los días. El uso de mascarillas, ¿cierto?, es obligatorio, ¿cierto?, en mayores de 4 años. Se hace la rutina de lavado de manos, ¿cierto? Hay unos profesores que se encuentran en las afueras de los baños, ¿cierto?, recordando a los chiquillos que deben lavarse las manos, ¿cierto? Y también revisando el aforo de niños en el baño. Recordemos que no pueden estar tantas personas reunidas en un mismo espacio. Se ventila permanentemente el colegio. Y bueno, no existe ningún tipo de saludo con la mano en el colegio. En la clase de educación física tampoco existe ningún artefacto que se comparta, ningún balón que se compartan entre ellos. Las rutinas están todas destinadas para que el alumno tenga el menor contacto físico posible. En la sala de clase, bueno, se hace la clase, yo hago la clase con mascarilla, ¿cierto? Los chiquillos también se les obliga a mantener su mascarilla puesta. Al ingresar a la sala de clases, previo a eso se hace una sanitización del pupitre, ¿cierto? El alumno tiene alcohol gel antes de ingresar a la sala, y se hace la toma de temperatura en la entrada del colegio, ¿ya? Así que esas son las medidas de higiene y seguridad para la vuelta a clases presenciales. Eso sería, estimados, con respecto a la información que tenía que darles en esta reunión. No sé si habrá quedado la información clara, si hay alguna duda. Es el momento. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que se informó? ¿Nadie? Ya, excelente. Entonces,
Les voy a enviar la información de los grupos para que vean a qué grupo pertenece su alumno, este mismo PPT con la información, ¿cierto? Y les recuerdo que mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1, voy a estar en el colegio por si hay algún apoderado del quinto B que se quiera reunir conmigo, me manda un mensaje de WhatsApp y yo lo voy a estar esperando el día de mañana. Eso, estimados, no sé si hay alguna duda, vuelvo a consultar. Ya, en eso quedamos entonces, les voy a enviar esta misma información, más los grupos, ¿cierto? Para que vean a qué grupo pertenece su estudiante. Que les vaya muy bien, que tengan muy buen día. Muchas gracias por conectarse. Gracias, profesor. Chao, chao, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, profesor. Chao. Chao, chao, hasta luego.